Ya estamos emitiendo. ¿Dónde tengo yo? Aquí. Vale, genial. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Espera ¿Cómo que no sé, estáis? no, creo que no hemos abierto, Robert. O sea, Perdón. se está Vale. grabando. No Yo lo puedes ya, ver. yo ya arrancaba, ya. Yo ya estoy... Arranca si quieres, pero te vemos nosotros. Dándonos unos segundillos. Cuando veas el número de abajo que crezca, no. De momento, seguimos. Mira, están empezando a entrar. Hola, hola. Buenas tardes. Vamos a dar unos minutos mientras se termina de conectar todo el mundo y así, entre tanto, ya podemos ir arrancando con el webinar. Buenas tardes, José. A ver, espera, que voy a escribir también en el chat. Muy bien. Bueno, pues mientras termina de conectarse todo el mundo, si os parece, vamos a ir dando la bienvenida a todas las personas que vamos a estar hoy involucrados en este webinar. ¿Ok? Buenas tardes. ¿Quién más escribe por ahí? Eres tú, Pablo. Vale. Sí, pero Genial. bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, mientras termináis de conectaros todos, vamos a ir arrancando. Bueno, como ya sabéis, pues estamos en este webinar sobre ciberseguridad, ¿sí? Que ya, no sé, igual por la palabra ya dice, coño, ciberseguridad, eso ya, tema relevante y tema candente, ¿no? Me atrevería a decir. Pero vamos a ir desgranándolo poco a poco a lo largo del webinar y ya veréis cómo es una temática, evidentemente, de máxima actualidad y sobre todo, pues también muy importante para cualquier organización, ¿no? Bueno, nos acompañan Pablo. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal todos? Todo bien, todo bien, todo en orden. Pablo está hoy aquí como representante del CEI Valencia, ¿ok? Como ya sabéis, estos webinars, estos programas formativos que llevamos a cabo, pues los hacemos conjuntamente entre el CEI Valencia y Exdis, ¿ok? Y luego nos acompaña también, evidentemente, pues está mi compañera Valeria Almadio, lo que pasa es que tiene ahí un pequeño problemilla con la webcam, esperemos que no sea un ciberataque o algo, pero No, no le funciona la no creo. webcam y entonces hoy le permitimos estar sin la webcam conectada. También está Begoña, nuestra compañera del CEI Valencia, que está ahí como formación CEI Valencia, y luego, pues por supuesto, está Víctor Ruiz con nosotros, que es nuestro special guest, nuestro invitado más ilustre que tenemos hoy por la tarde con nosotros y que es un verdadero experto en la materia de ciberseguridad, ¿no? Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes y perfecto pues para compartir información con todos. Genial, genial. Bueno, pues bien, vamos a ello entonces. Como sabéis, tenemos este webinar hoy en donde vamos a hablar un poco pues, sobre ciberseguridad y también sobre principalmente el rol que desempeña, ¿no? Los perfiles relacionados con la ciberseguridad en las organizaciones, ¿vale? Podemos entrar un poco más en detalle luego a lo largo de la sesión sobre un poco pues, la motivación y todo lo que está alrededor de la ciberseguridad, de por qué es tan relevante, por qué es tan importante hoy en día, ¿no? Luego lo podemos compartir y lo podemos comentar entre todos evidentemente con la opinión más que fundamentada de Víctor, ¿ok? Y lo que haremos es, Víctor nos va a compartir una slide, una presentación para compartirnos esa información. Luego, pues cualquier cuestión que tengáis, pues por supuesto, la podéis escribir a través del chat, podéis compartirla y la vamos atendiendo. Si vemos que es una cuestión que se puede atender hacia el final del webinar, pues la mantenemos para el final, si no, pues la atendemos en ese momento, ¿ok? Y luego, y ya arrancamos en breves, un recordatorio. Bueno, como sabéis, tenemos un programa formativo, en este caso, pues sobre la ciberseguridad, ¿ok? Que también, evidentemente, impartirá Víctor Ruiz, que arrancamos hacia finales de mes, ¿sí? Que vamos a tratar o vamos a trabajar con todo lo que veamos hoy y, evidentemente, muchas más cosas que están incorporadas en el programa, ¿vale? Tenéis para poder acceder
al programa, os dejo aquí el enlace, ¿vale? En donde ya podéis apuntaros si es de vuestro interés, ¿vale? Y luego, a mayores también, como recordatorio, tenemos un siguiente webinar para dentro de 2 semanas, si no me falla la memoria, sí, eso es, que os lo dejamos aquí, en este segundo enlace, ¿vale? Os Sí, para podéis 26 de apuntar. mayo es. Eso es, 26 de mayo, ¿vale? Os podéis apuntar, al igual que os habéis apuntado para este webinar, pues nosotros encantados de que estéis con nosotros, ¿vale? Listo, pues. Nada, arranquemos. Víctor, tú mandas, todo tuyo. Dale Perfecto. caña. Muy bien. Permítanme, nada más voy a compartir pantalla. Permítanme un Ujú. segundo. Y listo para dar inicio. Aquí está, presentación. Ya se debe estar bien. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia, por el interés, sobre todo en este tema de ciberseguridad. Vamos a ver algunos conceptos. Tengo algunos datos que nos pueden dar una mejor idea también de cómo está en este momento el tema de ciberseguridad, tanto en España como en otras partes del mundo. Entonces, bueno, espero que lo puedan tomar nota, que lo puedan disfrutar y sobre todo que puedan entender cuál es la urgencia también que tiene este sector, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, vamos a ver por qué es importante la ciberseguridad. Yo creo que en este momento han escuchado mucho hablar de ciberseguridad, han escuchado hablar del concepto como tal, de los ciberataques, de las ciberamenazas, pero ciberseguridad no es nuevo, es un término que viene ya de tiempo atrás. Quizá ustedes hayan escuchado hace tiempo el tema de los antivirus, el tema de los firewalls, pero ¿por qué es tan popular hoy en día o por qué ha surgido tanto en las noticias? Primero, tenemos que entender esta frase. A mí me gusta compartirla de un poeta francés que se llama Charles Baudelaire, en donde él decía que el mayor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía. Nosotros en ciberseguridad tenemos esta frase. El mayor truco de los cibercriminales es convencernos de que estamos seguros. Y de ahí vamos a partir también. Ahora, como les comentaba, esto de la ciberseguridad se ha popularizado mucho debido al avance tecnológico. Hemos crecido mucho como organización, como sociedad, como comunidad, debido a la tecnología. Pero también es cierto que conforme han avanzado en los sectores empresariales, industriales, de negocios, de Internet de las cosas, han ido incorporando nuevas tecnologías, se han ido digitalizando todas sus operaciones, todos sus archivos, todos sus protocolos, sus políticas, sus procedimientos, a tal grado de que de pronto una empresa se encuentra con que tiene mucha infraestructura tecnológica y no toda ella está protegida. Tenemos que entender que tanto como personas, como organizaciones, la tecnología ha sido una extensión de nosotros. Ahora delegamos mucho más de nosotros como usuarios y, como les digo, como organizaciones en la tecnología. Si bien antes a lo mejor tomábamos nota de los teléfonos y del contacto y del correo electrónico de alguna persona, ahora todo lo guardamos en el celular. Pero las empresas igual. Antes a lo mejor tenían libros de contabilidad amplios donde llevaban notas extensas de los ingresos, de los egresos. Ahora todo eso está en archivos digitales y muy probablemente en la nube. Entonces, algo que debemos recordar y tomar en consideración que la vida cotidiana es igual a la vida digital. Entonces, al mismo nivel que nosotros protegemos la vida cotidiana, que cuando vamos a un cajero automático a disponer de efectivo y estamos viendo que nadie nos está vigilando, cuando salimos de vacaciones y cerramos la llave del gas, cuando salimos de nuestra oficina y ponemos llave también para que nadie pueda entrar, a ese mismo nivel debemos estar protegiendo nuestra vida digital y debemos tenerlo bien contemplado. Ahora, una pregunta aleatoria. ¿Ustedes saben cuál es la velocidad de la luz? Muy probablemente ustedes lo pueden googlear y van a encontrar que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, dicen, bueno, ya sé cuál es la velocidad de la luz, ya tengo ese dato, o al menos lo tenemos fresco, pero ustedes saben cuál es la velocidad de la oscuridad. Les voy a dar a manera de contexto algunos datos que espero puedan tomar nota y que vean el por qué es importante, que van a dar pie a por qué es importante la ciberseguridad. Primero, España es el tercer país donde se producen más ciberataques, según revela un informe realizado por InfoJobs sobre ciberseguridad. InfoJobs es una organización que, al igual que otras, hacen un análisis del sector y emiten ciertos reportes continuamente.
España es el 14º país del mundo en violación de datos según el último análisis de la base de datos de Shark Alert, que también es otra organización que se dedica a emitir este tipo de análisis. España se sitúa en la 14ª posición en 2021 con 10 millones de cuentas vulneradas en los primeros 11 meses del año. Solo en España, según un informe también realizado por InfoJobs, el 44% de las empresas alegan haber sido víctimas de un ciberataque. Pero ese no es el dato más grave, sino que el peor dato también de InfoJobs es que el 17% de los trabajadores no es consciente de haber sufrido un ciberataque. Entonces, ya no basta ni siquiera que estén protegidas las empresas, sino que qué está pasando con los empleados que no saben si y siquiera pueden estar seguros. Muchos de ellos a lo mejor no saben la vulnerabilidad que puedan tener sus computadoras, sus sistemas, sus conexiones. También de acuerdo con datos de la consultora Deloitte, el 94% de las empresas españolas sufrieron en 2021 un incidente grave de ciberseguridad. Esto es un dato muy, muy grave. Deloitte es una empresa consultora que opera a nivel mundial, es norteamericana, pero constantemente también hace análisis y reportes del sector. Y el mencionar que el 94% de las empresas españolas sufrieron en 2021 un incidente de ciberseguridad, les haya o no impactado de gran manera, no deja de poner en manifiesto este dato como algo, como una alerta prioritaria también. Ahora, otro punto importante es que el correo electrónico, el email, sigue siendo el vector de ataque más destacado en España, siendo el segundo país del mundo en recibir este tipo de amenazas. Como ustedes saben, todas las estafas de correo electrónico en la actualidad, el llamado phishing, está creciendo exponencialmente. Si bien antes el phishing era un correo electrónico a lo mejor con faltas de ortografía y con logos ahí desdibujados, hoy en día los correos de phishing son prácticamente irreconocibles, no se puede identificar que sean falsos. Y esto se debe a la sofisticación de los ciberatacantes al crear piezas que realmente pueden engañar a la gente. Quizá ustedes sean una de esas personas que dicen, no, a mí no me pueden engañar porque a mí si me llega el correo de un banco, yo no le hago caso y lo borro. Sí, pero como usuarios, por ejemplo, de Amazon, de Uber, de Netflix, de todo tipo de plataformas, también estamos expuestos. Inclusive, muchas personas han recibido correos electrónicos falsos del Ministerio de Impuestos, de la Secretaría de Hacienda, de aquellas dependencias de gobierno que recaudan impuestos, pidiéndoles que cambien sus contraseñas, que cambien sus claves. Y entonces una persona cuando ve que el correo viene directamente del gobierno, es más factible que lo pueda abrir. Entonces hay que tener mucho cuidado, es una tendencia que está creciendo mucho. Y como saben también, una vez que uno recibe un correo falso y hace la descarga de un archivo que lo contiene o hace clic en un enlace malicioso, esto inmediatamente puede instalar malware en las organizaciones. Y también esto lleva a un daño todavía más grave y que estamos viendo en fechas recientes y que va a seguir creciendo desafortunadamente y se llama ransomware, en donde entra el malware a las organizaciones, cifra la información y el ciberatacante pide un rescate para que se pueda dar la llave de descifrado de esa información y la pueda recuperar entre comillas, su información. Muchas veces, aun cuando paga el rescate o aun cuando entra en contacto con el ciberatacante, muchas veces no se recupera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta información. Un dato muy importante también que está surgiendo y es del Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos. Ellos mencionan que el crimen en línea es ya la mitad de todos los delitos contra la propiedad que tienen lugar en el mundo. En América Latina, yo estoy en México, esto es muy, muy grave. ¿Y por qué lo menciono? Porque nosotros en América Latina, como en otros países, tenemos, o a lo mejor en otras regiones, tenemos el problema del narcotráfico. El narcotráfico, como ustedes saben, es un problema que ha estado causando mucho daño a diferentes gobiernos, a diferentes países, y representa un ingreso muy alto en cuanto a la cantidad de recursos y de dinero y de activos que ellos roban, ¿no? Y que ellos manejan. Bueno, de acuerdo con estos datos de la OEA y del Banco Interamericano de Desarrollo, el cibercrimen ya está igualando en algunos puntos, en determinados momentos, ya está igualando al narcotráfico y en algunos momentos ya incluso lo está superando. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué va a pasar cuando el narcotráfico y el cibercrimen se unan?
ya hay algunas primeras nociones de esta, digamos, alianza que va a hacer mucho, mucho daño a muchos países y no solo en América Latina, ¿no? Sino que estamos previendo que también suceda en Europa. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué tantos ataques? ¿Quién es mi enemigo? ¿Quién se toma la paciencia y la dedicación de estarme atacando? Bueno, esto es algo que vamos a ver en el curso profesional de ciberseguridad, pero de entrada vamos a ver cómo piensan, cuáles son sus motivaciones también, porque en algunos casos, pues, todos son diferentes, pero todos son peligrosos. Y se van a dar cuenta también de que, y ahorita lo vamos a mencionar, de que no hay un solo tipo de atacantes, sino que hay diferentes y todos tienen diferentes herramientas, metodologías y motivaciones también. En principio, mencionarles también y aclarar este punto, hacker no es igual a cibercriminal. El hacker se ha manejado en diferentes foros, en diferentes medios de comunicación, como es la persona que hace daño. Y no, así no es. Un hacker es un especialista en tecnología, en este caso es un especialista en ciberseguridad, que lo que hace es buscar soluciones más efectivas, más rápidas a determinados problemas. A esto se le llaman atajos o se le llaman hacks, es un nombre de hacker, de buscar una solución mucho más rápido a un problema determinado. Y el hacker, en realidad, la cultura hacker es muy benévola porque lo que hace es recopilar toda esta información y compartirla con la gente. Un hacker lo que hace cuando descubre una vulnerabilidad, una nueva herramienta, un nuevo ciberataque, no se lo guarda por lo general, sino que lo comparte con toda una comunidad precisamente para estar mejor protegidos. En el caso de los atacantes, por eso la aclaración del término hacker, en ciberseguridad sí se manejan tres tipos principalmente, ¿no? El white hat hacker, el hacker de sombrero blanco, el hacker de sombrero gris y el black hat hacker, el hacker de sombrero negro. Ahora, esto lo vamos a ver más detalle también en el curso profesional, pero aquí rápidamente les menciono que el hacker de sombrero blanco es el hacker ético. Es aquel que llega a un contrato, a un convenio, a un acuerdo con una empresa para vulnerar sus sistemas, pero reportar esas vulnerabilidades y que la empresa pueda tomar sus decisiones y pueda comprar sus equipos y pueda capacitar a su personal. El hacker de sombrero gris es una persona que está entre lo bueno y lo malo, pero cuando descubre una vulnerabilidad de alguna empresa, a veces la reporta a la empresa tratando de ayudarla o inclusive de obtener algún beneficio económico, que puedan dar alguna recompensa. Pero también este hacker de sombrero gris muchas veces lo que hace es guarda esta información y la publica en foros clandestinos o en la dark web para que otro tipo de ciberatacante pueda tomar ventaja y provecho. El hacker de sombrero negro es aquel que es el cibercriminal. Este sí, su motivación principal es obtener dinero, obtener información y por eso vulnera a las empresas. Pero no todo está limitado a estos tres tipos de atacantes. Y esto es algo que vamos a ver también en el curso profesional de ciberseguridad, en donde encontramos que hay muchos más, y también no solo eso, sino que tienen sus características específicas, sus métodos de ataque, y aunque puedan sonar que todos están basados en tecnología y en herramientas de hacking o de herramientas tecnológicas, el enfoque puede ser diferente. Tenemos a los estados-nación, que son países que tienen recursos suficientes para poder tener un ejército de ciberatacantes o de ciberdefensores, como con lo que el gobierno de ese país pues decida. Tenemos los ciberterroristas que apoyan células terroristas a través de la tecnología en todas partes del mundo. Tenemos los insiders, que son muy peligrosos. El 70% de los incidentes cae en un insider, que los insiders son, en este caso, los empleados, que pueden ser generalmente son empleados descontentos. Tenemos también a los script kiddies, que son aquellos novatos que apenas están aprendiendo de ciberseguridad, pero quieren hacer experimentos, quieren hacer pruebas y entonces hackean y tratan de vulnerar todo lo que encuentran. Muchas veces no lo consiguen, pero dejan muchos agujeros que pueden otros cibercriminales utilizar también. Tenemos los hacktivistas, que también, como ustedes saben, hay noticias de diferentes grupos que están desde Anonymous, por ejemplo, hasta otros hacktivistas que utilizan la tecnología para poder
que se escuche su voz, para poder hacer escuchar sus demandas. Y aquí también podría entrar inclusive Amnistía Internacional o Greenpeace, ¿no? Entonces, también vamos a ver más a detalle cómo es que operan y cómo es que podemos nosotros defendernos de ese tipo de ataques. Y tenemos los cibercriminales, que este es el grupo, yo creo que más grande. No es el más peligroso porque combinado con el de Estados-Nación puede llegar a ser incluso los más peligrosos, pero es uno de los más grandes, que incluye desde los novatos, desde los script kiddies, hasta grupos cibercriminales organizados que tienen una estructura de empresa, que operan con un director general, que operan con desarrolladores, programadores, que tienen soporte técnico, que tienen servicio al cliente. Entonces, operan como startups algunas de ellos, están ganando mucho dinero y están siendo totalmente invisibles para muchos gobiernos. Entonces es algo que vamos a ver también posteriormente en este. Ahora, en términos generales, ¿por qué es importante hoy en día la ciberseguridad y cómo tiene que ver este tema en el tema del empleo, del talento, del factor humano? El valor del mercado de ciberseguridad crecerá en España durante 2022, según previsiones realizadas por la consultora conocida como IDC, que es también una empresa consultora, pero más de análisis del sector. IDC en 2021 estimó que el valor del mercado de ciberseguridad en España es de alrededor de 1.324 millones de euros. Y para 2022 prevé que haya un incremento del 7% respecto a 2021. Ahora, en España, en 2020, las empresas españolas precisaban 63.191 especialistas en ciberseguridad. En 2024, la cifra que va a llegar hasta los 83.000, lo que supondrá un reto a la hora de atraer talento y retenerlo también, pero sobre todo encontrarlo. Ahora, Microsoft indica que en el 2025 habrá 3.5 millones de vacantes de ciberseguridad, pero a nivel mundial, lo que representa un incremento de 350%. Se dan cuenta entonces que es un mercado que está en crecimiento y que la demanda de talento es muy, muy extensa. Ahora, ¿son los expertos en ciberseguridad uno de los perfiles más demandados en el mercado laboral? Sí, junto con muchas otras especialidades de tecnología, como es programación, como es desarrollo, como es análisis de software o desarrollo de software. La ciberseguridad está creciendo mucho y sí están siendo ampliamente demandados tanto por organizaciones privadas como por gobiernos. Entonces hay que tener muy, muy en consideración esto. El sector de ciberseguridad ha tenido 0% en tasa de desempleo desde 2011. Son 11 años en donde cuando una persona toma un curso, un diplomado, hace una especialidad, una carrera en ciberseguridad, prácticamente tiene empleo al terminarlo. Ahora, hay muchos tipos de perfiles de ciberseguridad que se requieren y va desde el analista de malware, el analista forense, el integrante de Red Team, de Blue Team, aquel que es auditor de regulaciones, de normativas como ISO 27001. Entonces, hay un panorama muy amplio. Hay gente en el área legal, hay abogados que se están integrando al tema de ciberseguridad para poder revisar las denuncias, las demandas que están estableciendo las empresas contra el crimen organizado. Hay administradores que están tratando de encontrar en la ciberseguridad también esa ventaja competitiva que le pueda dar a la empresa un avance y no estar preocupados por el siguiente ciberataque. Ahora, ¿qué significa esto? Que obviamente hay más empleo con una tasa de contratación del 90%, como lo mencionaba, prácticamente aquella persona que entra al sector de ciberseguridad tiene empleo. Quizá empieza a lo mejor en los niveles más bajos, pero tiene una amplia posibilidad de extender su carrera hacia niveles mucho más altos, ¿no? Y los salarios están en promedio, rondan los 1.900 euros al mes, en promedio, también dependiendo del cargo. Hay niveles de profesionalización que obviamente ganan más. Y también hay algo aquí muy importante. Con la pandemia lo vimos y creo que es algo, yo lo considero que es algo que no tiene retorno. El sector de ciberseguridad es un sector que se puede trabajar desde cualquier lado del mundo. Se puede trabajar de forma remota, entonces es una ventaja también para el especialista en ciberseguridad. No necesariamente ustedes estando en España, no necesariamente tienen que trabajar u obligatoriamente para empresas españolas, lo pueden hacer y sería muy, muy bueno, pero también pueden vender sus servicios en Estados Unidos, en India,
en China, en Rusia, en cualquier país donde se requiera. Entonces, es una ventaja muy importante el que puedan desarrollar esta carrera de forma remota también. Ahora, a manera de conclusión, yo les diría que la ciberseguridad debe ser considerada ya no como un aspecto bueno para tener, sino como una parte estratégica del negocio o de las organizaciones, una parte estratégica de las prácticas de seguridad de las personas también, del factor humano, de los gobiernos, y que lo puedan estar incorporando cada vez más a sus planes. Si no lo tienen todavía desarrollado como un plan, yo los invito a que lo tomen de manera ya formal y que lo puedan incorporar como se incorpora un área de marketing, como se incorpora un área de administración, un área legal, un área de recursos humanos, que puedan tener un área de ciberseguridad, porque yo les digo, esto está apenas creciendo. Se prevé que los ciberataques, las ciberamenazas crezcan mucho en los próximos años. También van a estar muchos apoyados con el tema de la inteligencia artificial, en donde los ciberatacantes ya están utilizando inteligencia artificial para automatizar sus ataques. Entonces, vaya que se vaya a necesitar mucha gente. Queremos contar con ustedes. Es una carrera, es una profesión en la cual nunca se van a aburrir y siempre van a encontrar cosas que hacer, siempre se aprende, entonces la verdad se las recomendamos mucho. Entonces, pues me gustaría escuchar si tienen algunas preguntas, algunos comentarios. Yo estoy aquí disponible y a la orden. Ahora, que quería yo hablar y estaba muteado. Oye, a mí me ha gustado mucho, Víctor. Muchísimas gracias por compartir todos estos detalles. La verdad que, bueno, yo no tengo muchos conocimientos de ciberseguridad, más que he activado en los correos electrónicos la aplicación de Google para que te pida las contraseñas cambiantes cada vez que accedes al correo y todo esto, ¿no? Y eso que sí que he estudiado informática, pero ya estoy completamente oxidado y fuera del sector, como quien dice, ¿no? A mí me ha gustado mucho. Yo creo que viene muy bien también, como no sé si recuerdas que estábamos comentando tú y yo el otro día, el símil que habíamos hecho para aquel que sea también un poco outsider, entre comillas, como yo, ¿no? Para ese símil que habíamos compartido de, oye, al final, tú eres una empresa, ¿no? Y antes, bueno, pues tenías tus oficinas, todo el mundo iba a la oficina a trabajar y, entre comillas, la seguridad podía ser algo más sencilla, ¿no? Aún siendo evidentemente complicado porque es una temática, un área, perdón, que evoluciona muy rápido y la tecnología también evoluciona y a veces pues tener todo bien configurado es un lío, ¿no? Pero dentro de un mismo sitio físico, entre comillas, oye, pues si tienes a alguien que te pueda echar un cable a poner un firewall, a limitar un poco las páginas web en las que se puedan visitar, etcétera. Bueno, pues sobre todo por lo que eran, por ejemplo, los servers, ¿no? Los servidores de la organización, pues oye, si tienes un cortafuegos, pues más o menos puedes tener algo protegido y tal. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando nosotros hacíamos todavía las copias de seguridad de los equipos de la empresa en físico, y luego los fines de semana nos llevábamos el disco duro a casa. Era pues una forma de tener una copia, un backup, ¿no? Por si acaso entraban a robar o lo que sea, pues tenías todos los proyectos en un disco duro que nos llevábamos cada fin de semana, un compañero se lo llevaba a casa, ¿no? Muy rudimentario, insisto, pero se sigue haciendo, ¿no? Bueno, pues Se sigue, sí. se sigue haciendo, bueno. Sí. Vale, esto era lo que era antes y aún, como también dice Pablo, se sigue haciendo llevándose copias de seguridad a casa en físico, ¿no? Pero hoy en día, y lo comentábamos el otro día, joder, es que después por desgracia, con esta pandemia, la situación ha cambiado por completo. Si antes ya consultábamos cosas en el móvil, ahora todo el mundo con su portátil, teletrabajo, deslocalización, al final son no sé si cientos o miles, ¿no? Pero si una empresa tiene 50 empleados y antes había que proteger la infraestructura dentro del edificio, ahora hay que proteger la infraestructura dentro del edificio y fuera en 50 localizaciones distintas, ¿no? Cada uno con tal, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eso me parece que es un cambio, entre comillas, como de paradigma, ¿no? De a qué riesgos se enfrenta hoy en día una empresa o una organización por el simple hecho de que ahora estamos fomentando el teletrabajo, que a mí me parece que es un concepto que me gusta, que me parece que es un buen concepto porque creo que son, bueno, pues ese concepto de organizaciones más líquidas, organizaciones más moldeables, ¿no? Sí, Que a mí no, me y gusta. tienes razón, exactamente, yo coincido con eso. Ahora, una empresa
hoy en día, una pequeña, mediana empresa, o cualquier tipo de compañía, si no adquiere tecnología, si no utiliza tecnología, pues está fuera del mercado, ¿no? La verdad es Sí, que si no se sí. convierte en una empresa con base tecnológica en donde pueda tener control de sus bases de datos, de sus empleados, un CRM, de sus clientes, de sus prácticas de marketing, herramientas, ¿no? Ahora que hay muchas vía nube o vía web, si no se convierten en una empresa con un enfoque más tecnológico, podrían desaparecer del mercado porque hay muchas empresas que sí lo están haciendo. Pero como lo mencionabas, el riesgo es que al transformarse, al hacer este cambio hacia digital, están dejando muchos vectores de ataque abiertos que a lo Mm. mejor no han considerado. Y ahí es donde el cibercriminal está al pendiente y selecciona inclusive a las empresas. Dice, esta empresa acaba de empezar, vamos a ver cómo tiene su servidor y busca. Ah. Vamos a ver cómo tiene tal empleado y busca. Entonces, sí se les recomienda a que todas las empresas cuando empiecen a hacer esta transición, ya consideren a la ciberseguridad como parte de ese plan. Mira, un ejemplo cercano, y ahora tratamos la pregunta de Stephanie que nos ha pasado a través del chat. Esto es un caso real de una startup aquí de España que tienen una plataforma, en este caso para el sector del gaming, ¿sí? Y esta plataforma tiene unos premios, ¿no? Es decir, tú por participar en la plataforma y por hacer determinadas cosas, pues tienes unos premios, algunos de ellos en metálico y otros en especie, ¿no? Y para según qué partidas o qué torneos, ¿no? Pues algunos son gratuitos y entonces participas de forma gratuita y tienes, si ganas, tienes un premio económico que tienes que cobrar, ¿no? A través de PayPal o lo que sea. Y en algunos otros tienes que pagar, ¿vale? Bueno, pues fíjate, siendo una startup pequeñita, porque son 4 personas, ¿no? Y dices tú, va, pues es un proyecto pequeñito, está por debajo del radar, como quien dice, ¿no? No tiene por qué tener ningún tipo de inconveniente ni nada por el estilo, ¿no? Porque, coño, pues es una empresa pequeñita y a quién le va a llamar la atención. Bueno, pues fíjate la situación que tuvieron. Resulta que la gente se enteró de esta dinámica y entonces espera, que me están llamando aquí al WhatsApp, un segundo. Entonces, le ponían dinero, le ingresaban dinero de cuentas falsas y luego se lo intentaban retirar a cuentas verdaderas. Y entonces ellos se encontraron con este problema que ni se lo esperaban y que tenían que resolver porque les estaban llamando de la policía, les estaban llamando de no sé qué sitios, porque estaban sirviendo ellos sin quererlo como herramienta de blanqueo de dinero, ¿no? Y, hostia, coño, y a mí yo que aquí estoy dedicándome a que la gente juegue online, fíjate tú en qué fregado me he metido, ¿no? Entonces, bueno, nada, sin más, era un ejemplo que me venía a la mente de dónde estamos hoy en día. Al final, si estás en Internet, si estás con tecnología, estas cosas pues Una vez suceden, suceden. conectado, Sí, estás inseguro también, sí, eso exacto. es, eso es. Bueno, tenemos aquí entonces esta pregunta de Stephanie, ¿no? Comenta ella, aprovecho para consultarle las normativas que van de la mano con la aceleración exponencial de la ciberdelincuencia. No sé si entiendo correctamente la cuestión, Stephanie, pero entiendo que se refiere a que si las normativas avanzan igual de rápido o no, ¿no? Que lo rápido que avanza la ciberdelincuencia, ¿no? No sé si esa es la cuestión, creo que sí. Si nos lo puedes confirmar, Stephanie, te agradecemos, pero creo que va por ahí la cuestión. ¿Qué opinas, Víctor? Bueno, aquí sí hay un punto grave, yo lo llamaría así. Desafortunadamente no es así. Desafortunadamente el crimen organizado, los ciberatacantes están muy avanzados, están muy adelante de nosotros, de muchos gobiernos, hasta de los más protegidos. Se supone que gobiernos como Estados Unidos, como Israel, por ejemplo, están en los primeros niveles de protección, los países nórdicos, pero no es así. El cibercrimen ha avanzado mucho, está creciendo mucho más rápido y esto es algo que debemos tomar en consideración. El crimen organizado como tal, los ciberatacantes, no tienen formación a veces. Muchas de esta información la descargan de YouTube, la descargan de tutoriales, la descargan de PDFs y lo que tienen como arma, como herramienta más fuerte es la persistencia, es el aprendizaje, el autoaprendizaje. Esto es grave porque, por una parte,
ellos no necesitan tener esas certificaciones para atacar, ¿no? Para vulnerar una empresa, pero a tal grado que han sido muy innovadores y han creado nuevas herramientas y las siguen haciendo continuamente, y las regulaciones, las normativas no van a la par. Están quizá una regulación, una normativa está, no me atrevería a dar un dato, pero sí yo creo que tiene ciertos meses, ciertos incluso años de retraso por la innovación que están creando los ciberdelincuentes. Y aquí es donde entramos nosotros. Si nosotros nos preparamos para precisamente hacer frente a este crecimiento del cibercrimen, nosotros íbamos a estar preparados, también con certificaciones, pero también con ese conocimiento de cómo están operando y cómo podemos destruirle sus planes, cómo podemos proteger a las compañías. Incluso antes de que se emita una norma, pero también nosotros podemos de alguna forma, al mismo tiempo, colaborar con estos organismos que emiten estas regulaciones y transmitirles esa información. Si nosotros nos compartimos, colaboramos, lo vamos a lograr de una manera más efectiva. Y es así como operan los ciberdelincuentes. Ellos colaboran mucho, ellos cooperan mucho, ellos tienen foros de discusión, ellos tienen soporte técnico. Entonces, sí están, sí nos llevan ventaja, pero es algo que nosotros tenemos el compromiso de trabajar y de ser cada día más fuerte, ¿no? Pero sí hay que tomar en cuenta que llevamos cierta desventaja. Sí, sí, yo creo que pasa en muchos sectores, ¿no? Si sirve como, bueno, Stephanie, confírmanos si la respuesta ha quedado respondida, por favor, si te es válido la respuesta de Víctor, si no, pues intentamos aportarte alguna otra visión, ¿no? Pero yo comparto lo que tú comentas, Víctor. Yo creo que eso se ve ya no solo en este sector, sino también en muchos otros, ¿no? Yo creo que por hacer un símil, yo creo que todos nos podemos acordar, por ejemplo, de la presencia o cuando arrancó Uber, ¿no? Uber como tecnología fue mucho más rápido que las normativas en muchos países, ¿no? Y hubo ahí mucha dificultad. Yo recuerdo, por ejemplo, pues el caso en concreto de Australia y también aquí en España, ¿no? Hay un reportaje en Netflix sobre Uber, ¿no? Y cómo desarrolló su negocio en Australia. Y claramente se ve, ¿no? Que la normativa iba muy por detrás de cómo ellos estaban operando, pues porque al final son empresas tecnológicas que van muy rápido, ¿no? Y el otro día también lo comentábamos, que viene también al hilo, ¿no? Yo creo que no hay que pensar, porque se habla de ciberdelincuencia, de ciberdelincuente, pero yo creo que habría que hablar casi más bien, no sé si se usa o no en el sector, Víctor, pero yo creo que habría que empezar a hablar de esto como de el ciberataque como sector, incluso como no sé cómo llamarlo, como organizaciones delincuentes en Internet. Es decir, que son organizaciones reales, son como empresas, ¿no? Tienen su estructura. Incluso el otro día me comentabas, ¿no? que hay organizaciones que se dedican a la ciberdelincuencia que hasta tienen atención al cliente, que cuando te bloquean una información hasta puedes como que comunicarte con ellos y te dicen cuáles son las instrucciones para que puedas desbloquear la información y cómo tienes que hacer el pago. Ya solo les falta que hagan un sistema de tickets incluso, ¿no? Como cualquier otro servicio. No sé si igual hasta lo tienen, pero yo creo que tenemos que pensar en que eso, que son organizaciones muy bien estructuradas, que no es una persona, a veces yo creo que siempre se asocia la imagen del ciberdelincuente, ¿no? Porque es lo que se ve en algunos medios, ¿no? La típica imagen de una sala oscura, una persona con 2 o 3 pantallas y que es muy bueno en informática y está ahí tecleando y tal, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que al final son organizaciones que se dedican de forma profesional, y permitirme la expresión, a intentar joder a otras organizaciones y pedirles rescates, ¿no? Exacto. Sí, ha crecido mucho. De hecho, tienes toda la razón. Hay, de hecho, un área en crimen que es todo lo que es ransomware. Y estos grupos de ransomware que piden rescate por liberar la información están operando como empresas comunes y corrientes. Lo que comentábamos el otro día es cierto. Muchas organizaciones no saben dónde comprar bitcoins, por ejemplo. Ellos piden su rescate en bitcoins. Muchas empresas no saben cómo comprar bitcoins porque no es algo común todavía, ¿no? Es algo que está reservado a ciertos grupos. Entonces, ellos tienen un departamento de soporte técnico, de servicio al cliente, en donde le dicen, si tú no sabes comprar los bitcoins, yo te voy a dar una página
donde los compras, te asesoro en el proyecto para que pues finalmente yo te doy una dirección y me lo depositas. Entonces, pues vaya, o sea, tienen capacidades de operar como compañías. Como una organización, Tienen sí, sí, sí. áreas de desarrollo, tienen a sus programadores, donde si hay algún error de software, pues le dicen, a ver, corrígelo aquí. Y hay otro punto muy fuerte y por el cual está creciendo el ransomware en específico. Están teniendo grupos de afiliados. Y estos afiliados pueden ser grupos que no necesariamente tienen que conocer La de hostia. tecnología. Pueden ser novatos totalmente y lo que hacen estos grupos de ransomware, los criminales, les venden el kit, les venden el paquete en donde incluye el ransomware y la forma de utilizarlo. Entonces una persona que no sabe nada de técnico lo instala en su computadora, lo aplica. Si no le da resultado, habla a soporte técnico del grupo criminal y entonces lo asesoran de, no, mira, es que lo instalaste mal, es que lo desplegaste mal, ahora ejecútalo. Y tienen grupos de afiliados y por lo mismo están creciendo mucho porque no necesitan ya conocimientos técnicos. Entonces, en la medida de lo posible en la que los podamos identificar y detener, pues es una prioridad también. Ya ves, ya ves, ya ves. Pues mira, el otro día también, otra empresa pequeñita que también, otro caso real, ¿no? Va a raíz de lo que comentabas tú, de este concepto de insiders, que yo no lo había pensado, ¿no? Pero también, sin duda, es un factor de riesgo, joder, pues me atrevería a decir que de casi de los más relevantes, ¿no? No es la primera empresa ni será la última en donde una persona se marcha de la empresa y hoy en día, por ejemplo, simplemente coge y accede a Google Drive, copia todos los archivos y se los lleva. Y se ha llevado un knowledge, un conocimiento y unos archivos que igual son de X años de experiencia, de X años de operación, ¿no? Y te ha fastidiado, por no decir otra palabra, porque se ha llevado ese conocimiento, ¿no? Ya no te voy a decir si hablamos de cosas que son, ¿cómo decirlo? Entre comillas, como secreto o como que son muy diferenciales en el negocio, ¿no? En este caso en concreto, esta empresa que quería contaros es una empresa que se dedica a hacer un producto físico, ¿no? Y tiene determinados componentes que tiene que usar para poder hacer ese producto físico, ¿no? Y entonces, de alguna forma, pues muy inteligente, esta persona lo que hace es proteger los proveedores que le sirven esa materia prima, ¿no? Para que nadie sepa cuáles son esas materias primas, tal, ¿no? Pero, yo qué sé, algún empleado entra en la información, por ejemplo, financiera y ve a quién se le compran los materiales, a qué proveedores y tal, y ya puede fastidiar o puede, entre comillas, tal, ¿no? Imagínate que esa persona ahora decide llevarse esa información a cualquier a la empresa de la competencia. Pues es que le fastidian la ventaja competitiva que tiene, porque tiene un producto de mucha calidad con respecto a lo de la competencia y no han sido capaces, entre comillas, a su nivel de copiárselo, ¿no? Porque lo tiene protegido de esa forma, ¿no? Pero, insisto, es un factor de riesgo, ese insider, que en cualquier momento, tal, si esa información dentro de la empresa no la tienes bien protegida o bien sí, organizada o bien protegida, pues es que se te puede llevar por delante una ventaja competitiva que igual te ha costado muchísimos años desarrollar, ¿no? Sí, es un grave problema el de insiders también y en el curso también vemos este tema porque sí es relevante. La verdad es que el tema de insiders ha crecido también mucho, como lo mencionas, por empleados que pueden estar descontentos o que quieren hacer su propia empresa o que quieren simplemente dañar a la empresa para la cual trabajan, pero también hay otros vectores que de repente ahora están surgiendo. Estos mismos grupos de ransomware están poniendo en foros clandestinos y en chats clandestinos están pidiendo a la gente que si trabajan en determinadas compañías, por ejemplo, de telecomunicaciones, como T-Mobile, como AT&T, que les den acceso a su compañía y les pagan. Están haciendo un reclutamiento de insiders y a lo mejor hay muchos empleados que están contentos con su compañía, pero no faltará aquel que diga, no, yo la verdad, a ver, y me dijeron que me daban 1 millón de euros, va, a ver qué necesitan, pues que me des acceso a tal carpeta y a tal carpeta, ahí está. Y entonces abren y entran con ransomware y todo. Está muy grave porque esto ya tampoco no es solamente tecnología, sino también es un cuidado del factor humano que tiene que ver con capacitación, con entrenamiento, con concientización. Entonces, sí estamos viendo que se disparan los vectores de ataque y por eso necesitamos estar
protegiendo todas las áreas. Y otro ejemplo más, y tenemos aquí una cuestión de José que ahora tratamos, ¿no? Yo recuerdo, que seguramente ha sucedido en muchos más otros sitios, pero recuerdo esta noticia en concreto, ¿no? Una empresa aquí española que esto es lo que hablábamos, ¿no? Ese ciberataque que se basa en la psicología de las personas, ¿no? Tiene un nombre que me mencionabas el otro día que no recuerdo cómo se llamaba, pero social, sí. Eso es, ¿no? El ataque social, ¿no? Que lo que El de hacía social, era, sí. habían replicado el email del CEO de la empresa, se lo enviaban a financiero, a finanzas, y le decían, oye, haz este pago a este proveedor en esta cuenta, ¿no? Y entonces la persona de finanzas lo hacía y resulta que el dinero desaparecía. Habían hecho, pero yo recuerdo, estaba por ahí la noticia, eran cifras importantes, Sí, ¿no? altas. Igual 500.000 euros, 600.000 euros, tal, y ese dinero fue imposible de recuperar porque se mandó a un banco en no sé qué país y luego se retiró y esa cuenta se cerró y ya no hubo forma de conseguir encontrar la pista de ese dinero, ¿no? Y es simplemente el simple hecho de que, como tú decías, ese ciberataque social en donde una persona recibe un email que cree que es verídico y que se lo manda a su jefe y hace lo que le manda el jefe y chao. Y eso igual sucede en una mañana y no hay nada, ¿no? Joder, a mí eso me parece increíble y tiene que haber formas, está claro, ¿no? Tiene que haber formas de poder protegerse y de poder evitar eso en la medida de lo posible, vaya. Sí, sí, no, y permíteme nada más complementar esto, porque también salió una noticia hace poco del primer caso en donde engañaron a una persona a través de la ingeniería social. Así se llama este término. Ok, Suena muy sí. bonito, la verdad suena muy interesante, pero es malo. Ya. Ingeniería social suena bien, ¿no? Pero no es todo lo contrario. Sí, Y este ataque, como tú lo mencionas, ya no consistía en un correo electrónico del jefe, sino que le mandaron un mensaje de voz. la A hostia. través de una aplicación, el ciberdelincuente logró duplicar la voz del jefe. Me imagino que haciéndole llamadas telefónicas de, oye, necesito información, cualquier cosa, grabó su voz, la editó de tal manera que le manda un mensaje, una llamada a un empleado y le dice, necesito que me deposites ahora tanto, habla tu jefe. Y el otro, claro, es el jefe, ¿no? Entonces le depositó de inmediato y era un cibercriminal Ya a ese ves. grado. Más Increíble, más la increíble. inteligencia, ahora la inteligencia artificial, pues vamos a tener mucho Sí, más sí, 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 problemas, ¿no? sí. No, bueno, pues llegará el caso en el que haga un vídeo del jefe, ¿no? Como esos vídeos de famosos que Sí, con duplican, deepfake. le ponen la Sí, cara sobre un vídeo que, ¿no? El otro día salía un vídeo de no me acuerdo qué actor que sí. también decía algo que él nunca había dicho y era prácticamente parecía que era él, ¿no? Bueno, Es tendencia también, sí, digo, sí, sí. si sale Tom Cruise o si sale Will Smith, pues es chistoso, a lo mejor es gracioso, pero si sale tu jefe o si sale el Ah, CEO de tu compañía, ya no es tan chistoso, sí, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, mira, tenemos aquí una cuestión, nos plantea José, ¿no? La formación propuesta trata sobre normativa y protocolos, sobre técnicas de defensa, análisis y auditoría o ambos, es la pregunta, ¿no? ¿Y en qué proporción se basa parte teórica y práctica? ¿Vale? Estos son dos cuestiones. No sé si puedes ver el chat, Víctor, Sí, sí. para poder responderlo. Sí, aquí tenemos el Mm, curso está armado de tal manera que podríamos decir que es 50% teórico y 50% práctico. Manejamos mucha teoría, porque es importante tener bien claros los conceptos, bien definidos qué es qué, y qué parte es cuál, y también qué es un riesgo, qué es una amenaza, qué es una vulnerabilidad, qué es la confidencialidad, todo eso tenerlo bien definido. Pero también hacemos pruebas de demostración en donde vemos estos ciberataques, muchos en ejemplos y muchos en tiempo real, inclusive en vivo, con herramientas nada sofisticadas para que también veamos la gravedad del asunto. Vamos a estar utilizando herramientas que son gratuitas, que son fáciles de utilizar y que no tenemos que instalar. Entonces, prácticamente estamos cumpliendo con tres factores en donde prácticamente cualquier persona podría utilizarlas con cierto bueno, conocimiento. Si es gratis, si no se tiene que instalar nada y no se tiene que pagar nada, pues cualquiera lo puede hacer. la triple B que decimos aquí, bueno, bonito, barato. Bueno, bonito y barato. Sí, no, hay una cosa más ahí que quería añadir yo, ¿no? Todos los programas formativos, y eso ya es, entre comillas, responsabilidad de nuestra, ¿no? De EXDIS, de mío como representante de EXDIS y del equipo, ¿no? Pero todos los programas, y así también se lo hemos trasladado a Víctor, todos los programas yo procuro que todos los programas sean lo más prácticos posibles. Como bien dice Víctor, hay una parte teórica que es importante conocer, porque evidentemente
pues no sé, yo te puedo enseñar cómo hay que golpear al balón, ¿no? Y eso es práctico, pero si no sabes en qué posición del campo tienes que jugar y eso es teórico, pues no vas a poder ser un buen jugador de fútbol, ¿no? Entonces, la práctica es muy, muy importante, la teoría también, y lo complementa, ¿no? Pero sobre todo la práctica. A mí lo que más me gusta de la formación hoy en día es que tenga ese componente práctico, ya no solo por la práctica en sí, sino por la aplicabilidad, ¿no? Es decir, yo, como persona, he asistido a muchas formaciones para formarme yo y también, bueno, creo que he impartido bastante formación, ¿no? Y a mí, sin duda, donde creo que más está el factor diferencial es en que sea aplicable, que sea la aplicabilidad. Y eso se consigue con el mix óptimo de los conocimientos técnicos, teóricos, con esa práctica y luego con la aplicabilidad. Entonces, cerrando esa segunda cuestión, se incorporan casos prácticos en el curso donde veréis cómo podéis aplicar los conceptos teóricos en un caso concreto de una empresa o inclusive en vuestra propia empresa, porque al final lo que más buscamos, lo que más queremos es que salgáis del programa con cosas que podéis aplicar en el día a día de vuestra organización o de vuestra empresa o de vuestro proyecto, ¿no? Eso es un poco el planteamiento. Y con respecto a la primera pregunta, Víctor, no sé si quieres complementarlo o responder alguna cosa más sobre si en la formación hay normativa y protocolos, técnicas de defensa, análisis y auditorías Sí, o ambos, ¿no? sí, de hecho, bueno, y sí que bueno que lo mencionas. Yo dije que a lo mejor había un 50% tanto de teoría como de práctica, pero no, es un poco más de práctica que de teoría. Me imagino que entonces estaría en un 70% práctica y 30% teoría, porque sí se maneja, pero sí exactamente el mayor valor es que lo puedan practicar, que lo puedan utilizar. En cuanto a los temas, sí vemos normativas, también protocolos, porque es importante que podamos identificar cómo establecer esas políticas, esos lineamientos para que la empresa pues esté lo mejor protegida posible ante cualquier ciberataque, esto de forma previa. También técnicas de defensa, porque vemos técnicas de ataque, algunas técnicas también, bueno, no técnicas, sino metodologías de recuperación en caso de incidente, de gestión de crisis, porque muchas veces ya también tenemos, nosotros lo dividimos en tres fases. La primera es prevención, donde vemos precisamente cómo la empresa se protege, crea sus propios lineamientos, sus propias políticas. Luego la fase en donde pueda estar el ataque en pleno, en vivo quizá, y entonces qué técnicas de defensa tenemos, qué técnicas de ataque, qué técnicas para documentar todos estos incidentes también, y posteriormente la de recuperación o mitigación, en donde vemos precisamente el análisis de qué fue lo que sucedió, análisis de malware, análisis de los ciberataques. Entonces, el curso en general tiene sus propios módulos, sus propias eh, temáticas, pero en general sí se maneja de una forma preventiva en lo que está sucediendo en el momento y también reactiva, ya cómo lo resolvemos. Entonces, sí se abordan también. Genial, gracias, genial. José, si nos puedes confirmar si te hemos resuelto las dudas, te agradezco. Ah, venga, genial, pone que perfecto. Vale, genial. No sé si tenemos más cuestiones. Si queréis trasladarnos cualquier otra cuestión a través del chat, pues estaríamos encantados de poder resolverla. Entre tanto, como ya van a ser las 7, faltan apenas unos minutos y queremos proteger, entre comillas, la agenda de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene sus obligaciones y probablemente pues igual alguno de vosotros ya esté entrando en el horario de su ámbito privado, de su ámbito personal, ¿no? Porque ya hay que atender la familia o lo que sea, ¿no? O igual pues necesitáis seguir trabajando, tenéis alguna otra reunión, entonces sobre las 7 intentaremos terminar, ¿no? Entonces lo dicho, mientras tanto, os adelanto, fijaros, os dejo aquí el enlace del siguiente webinar, ¿vale? Os lo dejo aquí, por si queréis apuntaros. Básicamente lo que vamos a ver en este siguiente webinar, ya no estaremos tanto en una fase tan, entre comillas, como introductoria, como ha hecho hoy Víctor, ¿no? Comentando un poco, pues oye, números o, entre comillas, como datos sobre ciberseguridad en general, ¿no? Sino que entraremos ya más en detalle en ver, oye,
cómo esto se puede llegar a aplicar en una empresa, ¿no? Cómo se puede desarrollar un plan de, entre comillas, como de protección, ¿sí? Y luego, evidentemente, pues también estas medidas preventivas y correctivas que ha comentado Víctor, ¿vale? Esto lo veremos en ese siguiente webinar y también veremos en el siguiente webinar más en detalle, ¿ok? Cómo estará estructurado el programa formativo en detalle, valga la redundancia, ¿no? Hablaremos de, oye, este módulo, este otro módulo, es decir, explicaremos un poco cómo funciona la dinámica del programa formativo, ¿no? Pues que hay una parte de contenido, ¿ok? Hay una parte de debates, hay una parte de casos prácticos, hay una parte de entregables, ¿no? Y tenemos también unos webinars en directo, las masterclass en directo, ¿vale? Que imparte Víctor, y luego también unos webinars que complementaremos con casos prácticos de empresas reales que también impartirán los CEOs o los ponentes de esas propias empresas, los responsables de esas empresas, ¿no? Entonces, pues con todo ese conjunto tenemos un contenido donde abarcamos todo lo que tenemos evidentemente en nuestro syllabus, ¿sí? Y con eso pues tenéis todo ese contenido teórico y luego la practicidad aplicada, ¿no? Eso lo veremos también en el siguiente webinar del día 26, ¿vale? Entonces os invito que si queréis, pues que os podáis apuntar, ¿vale? Y ya, si no tenemos más cuestiones por ir finalizando, os dejo aquí lo que es la landing del propio programa, ¿vale? Ahí, en este segundo enlace, podéis acceder y veréis una breve descripción de lo que es el programa formativo, ¿no? De por qué realizar, la justificación de por qué atender, ¿no? la ciberseguridad, ¿okay? O por qué es relevante, ¿sí? Y luego podéis ver un poco también más en detalle pues, las funciones que cumple un perfil de ciberseguridad y luego los contenidos del programa. Tenéis pues, todos los módulos descritos con todos los topics que se trata módulo a módulo, ¿vale? Con la explicación de cada detalle. Y después tenéis, sí, esto es lo que tenéis en esa landing, ¿vale? Toda la explicación detallada. No sé, ¿se me escapa algo, Víctor? ¿Se me está olvidando algo? Yo creería que no. No, creo que no. Yo también creo que está bastante completo, está bastante claro. Y bueno, no solo reiterarles la invitación a que puedan participar dentro del sector de ciberseguridad. Necesitamos muchas personas, necesitamos proteger nuestra sociedad, nuestras comunidades, nuestras familias, Sí. porque a fin de cuentas todo esto trata de nosotros, ¿no? De lo que queremos, de lo que valoramos y que no vamos a permitir que pues sea destruido, sea vulnerado, ¿no? Entonces, Sin duda, yo los sin duda. invito, no se van a arrepentir, se van a divertir mucho, todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos consultando materiales, entonces es algo que yo creo que les va a ser de mucha utilidad. Sí, estoy convencido. Genial. Bueno, pues si no tenemos más cuestiones y nos das permiso, finalizamos aquí el webinar. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante. Para todo aquel, pues nada, encantado de veros en el siguiente webinar. Y si queréis y os parece interesante, pues también encantados de veros dentro del programa. Nada, abrazos a todos. Víctor, como siempre, un verdadero placer. Igualmente, muchas gracias. Un auténtico crack. Así que nada, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por la invitación.